Vamos a lo que nos compete, vamos a ponernos un poco más serios. Vamos a abordar una fecha muy significativa para la historia de nuestro país. El 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en recuerdo del golpe de Estado de 1976 y de las víctimas de la última dictadura cívico-militar. Son ni más ni menos que 50 años, o sea, medio siglo de memoria activa. Y para profundizar sobre este tema y entender también cómo ese pasado sigue teniendo un impacto hoy, nos acompaña Claudia Révora, integrante de una comisión de familiares de desaparecidos que trabaja en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Bienvenida, Claudia, al hostel. Aplausos. ¡Qué mujer! Bienvenida. ¡Qué mujer! Bueno, primero, darte la bienvenida, agradecerte muchísimo por estar aquí acompañándonos y por toda tu buena energía que traes. Ya estuvimos charlando tras bambalinas, así que nada, un placer recibirte acá. Me encanta estar también, ¿eh? Los escuché y me divertía mucho y yo creo que él se esconde, las veo a ustedes dos y se va para otro lado, ¿vale? Me parece que se escapa. pasa algo así, ¿o no? Se escapa y nosotras en Valera, es que le damos vergüenza, Claudia. Claro, viste, habrá dicho, ¿esta con qué me sale? Claro. Te mando al frente. Clau nos escuchó acá mientras charlamos los primeros minutos y se rió de absolutamente todo lo que dijimos, así que gracias. Para comenzar, nos gustaría como ponernos un poco en contexto en aquel 24 de marzo y nos gustaría saber un poco dónde estabas parada vos en ese momento, cómo era tu vida en ese momento, qué edad tenías, tu rutina y bueno, cómo se vio modificado esto a partir del golpe de Estado. Bueno, yo el 24 de marzo de 1976 estaba en quinto año. Ese en ese momento era el último. Claro, era el último. A nosotras nos llegó todo, porque imagínate que vos estabas en quinto año y no se podían juntar 4 personas en una plaza. Claro. Es decir, un nivel de represión y de no poder expresarte y demás, que bueno, te marca en una edad que vos estás desarrollando la creatividad. Que aparte no querés hacer otra cosa que juntarte con mínimo 4 amigos ¿viste? en una plaza. Así que sí, fue muy duro, estaba empezando quinto año. Bien, y ahí en ese momento cambió mucho la dinámica familiar, no sé, para ir al colegio, o sea, cómo... No, para ir al colegio no, pero bueno, se empezó a sentir la represión, es decir, uno que era consciente que por ahí tenía un familiar o tenía gente, sabía que lo que estaba pasando, ¿viste? Y claro. Aparte ellos realmente fue brutal los primeros 6, 8 meses, digamos, ellos hacen el golpe, pero ya tenían todo planificado. Esa misma noche empezaron a juntar gente de casas, levantaban pibes, pibas, un montón de gente, y así el primer año, el 76, fue el año más duro, fue en donde más gente levantaron y secuestraron y desaparecieron. ¿Viste en algún momento algún secuestro en la calle? ¿O? No. Nosotros en Mercedes tuvimos sí familiares que presos políticos desde ya, y después familiares que los fueron a buscar y los torturaron para decirle a ver en dónde estaba la hija. Ok. Y los siguientes años vos, por ejemplo, pudiste terminar la escuela y arrancaste a estudiar. No, porque mira, otra característica, cuando nosotros nos juntamos con nuestras compañeras, todas mis hermanas, yo soy la menor de 10, mis hermanas, la mayoría, un porcentaje que el 60%, 70% iba a estudiar a Buenos Aires. Sí. En el 76, de 33 compañeras, fueron 3. Claro. Digamos. Mucho menos. Ya los padres, que por ahí decían que no sabían lo que hacer, pero percibían lo que pasaba y tuvieron miedo. Claro, no, que cuidaron. Y prácticamente casi ninguna fue. Que fue una secuela también, ¿viste? Y sí, obvio. Indirecta, colateral, pero son secuelas tremendas de la dictadura para jóvenes, ¿no? No, totalmente. Yo me imagino un poco como esa época que dio, no sé, también viste como el miedo a salir a la calle, a qué sé yo, no sé, a vivir en sí, o sea, como que uno está tan lejos hoy de eso que... Sí, tan lejos y tan cerca, te digo la verdad que sí. A veces te pones a pensar y puedes decir, bueno, es muy difícil, mira, yo me reía, pues yo digo, si ustedes no bancan una película de 3 horas, porque yo digo, tengo que hablar de 50 años y llevarlos al contexto. No, pero la verdad que es todo tiene que ver con todo. Uh-huh. Digamos, la dictadura estuvo planeada, considerada para
determinar un país con un proyecto económico y todo eso había que hacerse a costa con la represión y con la exterminación. El odio hacia el otro, como manejaban la prensa y demás, y empezaron a desaparecer. Pibes, pibas, gente que estaba, gente que no estaba en la militancia, vos estabas en una libretita y te levantaban. Vos pensás que la mayoría de los desaparecidos, que son 30.000, eran menores de 25 años. Sí, tremendo. Chicos de 16, 17, 18, 20, 21. O sea, alguien que vos conocías. Todos te teníamos cruzabas con- amigos, claro. hermanos, proyectos, cosas. Se determinó que hubo un exterminio y hubo un exterminio. Y en ese momento, ¿te acordás cuando empezó a salir este término de desaparecidos? ¿Cómo se empezó a escuchar, a generar? Sí, porque aparte lo dijo mismo Videla. Él dijo, no están. Están, no están, son desaparecidos. Fue lo más perverso, porque yo le decía a las chicas que hoy estamos diciendo dónde están. Y arrancamos diciendo dónde están. Porque la verdad que las madres hace 50 años no pensaban que iban a matar a todos. Pensaban que lo iban a tener, viste, un tiempo, lo iban a soltar. Había habido otras dictaduras en el país. Cuando vos me contabas eso, yo me imaginaba como por ejemplo, si yo mirara una película que habla sobre la dictadura, como que uno ya sabe el final. Entonces ves a esa mamá que pregunta dónde están y vos ya sabés que no va a tener respuesta. Y Claro, es pero tristísimo bueno, verlo fueron desde afuera. el contexto fueron muchos tiempos de lucha en 50 años de ir variando. Yo siempre admito, después nosotros los familiares nos juntamos a los 20 acá en Mercedes. Hicimos actos, plaza y demás. Pero yo valoro mucho cuando irrumpió Hijos, porque Hijos, yo iba a las primeras marchas y era un dolor, una angustia, un llanto. Cuando irrumpe Hijos, que es la juventud, eso te iba a preguntar, si nos pones bien en contexto, como que sería hijos. Claro, hijos son los hijos de desaparecidos. Sí. Cuando ellos empiezan a crecer, 17, 16, 17, 18 años, empiezan a pensar qué le había pasado a sus padres, a su identidad. Esto sería unos 30 años atrás, más o menos. Claro, entonces empiezan y se empiezan a unir. Y hacen la formación de hijos que irrumpe también, porque como cualquier joven irrumpe en el contexto. Claro. Y ellos trabajan mucho. Cuando empezaron las leyes, viste, de indulto, obediencia de vida, punto final, ellos empezaron con los scratches. Era una manera de demostrarle al país que esta gente había secuestrado, matado, torturado, robado bebés, tirado pibes al río desde un avión, viste. Porque yo a veces pienso, viste, cuando decís son 30.000 genocidios, son palabras que se ponen en contexto, la gente la sabe, hay una aceptación general en las sociedades, el respeto a los derechos humanos, pero también nos acostumbramos a las palabras. Sí, totalmente. Y cuando vos te acostumbras son 30.000, perdés de vista que había pibes, que había... Todo el detrás. Claro, que le gustaba la música, que eran poetas, que acaban de salir de la secundaria y tenían una vida por delante. Ganas de vivir, de formar, pero con una militancia política, proyecto con el otro. Sí. Dejar cosas para hacer por los demás. Es tremendo. Eso es cierto, y también eso le da como cierto, como revaloriza esto de no se puede dejar de hablar de esto, no se puede perder la memoria, y como que tienen que ser también temas ni ahí diarios, que de hecho, bueno, una de las preguntas es qué rol cumple para ir a educación, los medios en cuanto a esto y a mantenerlo vivo. Pero tenés razón, como que uno de alguna manera empieza a naturalizarlo y hoy cuando te escuchaba hablar, que me hablabas como de las madres y que me decías, hay madres que hace 50 años están esperando reencontrarse con su hijo, es muy fuerte porque decís, claro, o sea, uno por ahí, si bien está como reconectado con lo que pasó, puede estar más informado o menos, pero cuando vas a eso decís, uff. Claro, porque yo te digo una cosa, ¿ustedes tienen abuelas? Sí. Bueno, vos imaginate que a vos te secuestren en una plaza. Tu abuela te va a buscar toda la vida, no es el pasado. Hasta que ella no te encuentre, va a ser el leitmotiv de toda su vida. Porque a las madres las mataron. Por eso salen las abuelas. Claro. Porque ellos la tenían en los centros clandestinos hasta que naciera el bebé, secuestraban el bebé, porque los pibes eran un botín de guerra, y después las abuelas empiezan a buscar a los nietos. Entonces vos decime, ¿cómo va a decir que fue el pasado?
Yo creo que cualquier abuela que les pasa a ustedes por cualquier situación, hasta el día que se muere, los busca. No sé, a veces hay como que bajar a la realidad de, ¿viste? De cada uno para darse totalmente, cuenta, ¿viste? totalmente. Pensar qué haría cada uno en esa situación. Sí. Por eso yo digo que no es pasado, es presente y también es futuro. Totalmente. Porque si nosotros no entendemos el círculo de la historia no es lineal, ¿viste? Tiene sus idas y vueltas. Entonces, ¿viste? No entendemos el futuro. Yo confío muchísimo en los jóvenes, por ejemplo. ¿Viste que la gente dice, los jóvenes? Yo digo, los jóvenes en un momento, ¿viste? Por más que lo presionen, que quieran aislarlo, que quieran que no se enganchen con cosas y demás, el pibe es un pibe y en algún momento tiene curiosidad, genera, busca algo. Y aparte la gente, por ejemplo, yo estudiaba el 24 de marzo todos los años en la escuela, pero ni en pedo tenía el alcance que tiene hoy. O sea, hoy uno entra a redes y si ven opiniones que nada que ver, que están erradas, después también ves un montón de, puedes seguir un montón de Instagram, como te contaba yo hoy, de los hijos que van publicando. Como que uno está mucho más informado y eso le llega a los chicos. Yo me acuerdo... nada que ver, pero bueno, igual sí, Malvinas, que siempre llevábamos como testimonios y yo contaba del vecino de mi mamá que fue y como eso era ahí en la escuela. Y te digo más, nada que ver no, porque cuando la dictadura estaba cayendo, genera la guerra de Malvinas para ver si levantaba. Claro. Digamos, todo tiene que ver con todo. Sí, totalmente. Entonces, y mandaron a la muerte a miles de pibes, murieron 600, pero porque como manotazo de ahogado, ¿viste? Sí. Yo me pongo muy mal con esto, pero el año pasado yo soy profesora de inglés, nada que ver, pero siempre que lo puedo meter, lo meto. Entonces hice una clase muy cortita y uno de los nenes levanta la mano y me dice llorando, voy a llorar, que algún familiar había desaparecido en primer año secundario. Sí. Yo digo, Dios, es tremendo. Porque no es historia, está en todos lados. Las secuelas están. Los hijos con las historias distintas, las personalidades distintas. Yo creo que, y te digo la verdad, el otro día escuchaba a un futbolista, que no sé quién es porque yo los futbolistas no los conozco, y el chico dijo realmente que él no puede creer que haya gente que esté reivindicando, y jóvenes que reivindiquen, que hayan torturado, que hayan desaparecido, que hayan puesto pibes tirados al río, que... Es decir, es un problema humanitario, chicos, no es partidario, es humanitario. Sí, si es vos humano. estás a favor de eso, no tenés corazón, conmigo, no tenés alma, ¿viste? no tenés nada. Estás vacío. Claro, ¿viste? Pero se incentiva mucho el odio. Pero siempre que se incentiva el odio también hay una reacción maravillosa de la gente. Pues la gente frena, no te creas. Por ahí se entusiasma al principio, pero después en algún momento... registra y se da cuenta que puede ser partícipe de callar y de mejorar y tener mejor futuro. Y en eso yo confío. Sí, también en cuestiones así es como muy difícil uno mantener la cordura y responder ante algo así bien, ¿viste? Porque decís, no podemos estar como discutiendo esto tan humano. No, pero que también se avanza en ese sentido. Se avanza con las palabras, se avanza con el odio, se avanza. Y eso es lo que la gente después en algún momento, vos quedate, mira, con un tiempito nos vamos guarden a encontrar. este clip, recorten esto, guardan todos este clip. Yo soy una esperanzadora y soy esperanzadora de los jóvenes, se van a reconectar. Bueno. Qué bueno, ojalá. Igual te digo, hoy leía, el consenso en general es de 10 argentinos, 7 están con la memoria, la verdad y la justicia. Sí. Es un consenso que está arraigado como cultura nacional. Sí. Y eso se lo debemos a las madres, a las abuelas, a los hijos. Bueno, hoy hablamos un poco del rol de ellas. Si querés ahora nos contás un poco bien qué sería la comisión de familiares y qué hacen y cómo se llega a formar y cómo vos llegaste a formar parte. Pero bueno, nos contabas como que las madres dan una bajada de ciertas actividades, como una línea para... Lo que pasa es que cuando llega el 24 de marzo las entidades se juntan. Claro. Y discuten cuál es
Este año, ¿cuál va a ser? Depende el momento, la situación. Este año crearon los pañuelos, ¿viste? Y son los 50, o sea, es un número redondo que... Son los 50, es muy importante. Lo que pasa que, ya te digo la verdad, madres y abuelas también van quedando muy pocas. Claro. Lo que pasa que también todas ellas tienen a nietos, hijos, ayudantes, tienen apoyo de otras generaciones. Ahí es donde yo te pregunté cómo se sigue después, porque, bueno, hablabas recién cómo estaban las abuelas, las madres, hijos, pero llega un punto en el que ese linaje se puede llegar a cortar, se suma. Mira, yo voy todos los 24 de marzo a la plaza. Te dije, los primeros años era de familiares con una angustia, llorando. Cuando irrumpe hijos, que impronta la juventud, es cultura. Vos vas un 24 de marzo a la plaza y es... Del llanto se pasó a una expresión cultural que, no sé, una murga Pero, canta. por ejemplo, hoy nos contaste que hicieron una bicicleteada, como salir a transmitirlo de esa manera, es tan lindo. Claro, porque es la expresión cultural, es también lo que quieren callar. Siempre, vos fíjate que la derecha y los gobiernos autoritarios, al primero que atacas es la cultura, a las expresiones culturales. Cine, que ustedes hablan un montón, el cine, la música, lo que sea. Y fíjate hoy que en cultura, yo fui a ver a Miro J. Vélez y yo me quedé chica maravillada. Me pareció soñado ver todos esos pibes, cómo cantaban, cómo cantan, cómo... Yo dije, bueno, viste, te quieren demostrar siempre que no se puede, y realmente se puede. Igual es cierto, como que hay como toda una movida generacional en la música también, como que se revaloriza un montón. Y hay respeto, y sí. hay viste, marcan una pauta. Sí, marcan, sí. Hay de yo todo, lo veo. obvio que hay de todo. Pero como todo, ¿viste? Como todo. Es la sociedad. Vivimos Sí. en una sociedad. Bueno, yo nunca quiero eliminar al otro. No, no, obvio. Los que quieren eliminar al otro son los otros. Sí. Es así. Y lo que sería la Comisión de Familiares Desaparecidos, ¿en qué momento se...? Nosotros, Esto es ¿es una por ciudad o como en este caso vos perteneces a la de Mercedes? No, yo soy de Mercedes, yo tengo mi hermana desaparecida. Te digo más, nos juntamos, todos sabíamos de alguna manera, con algunos teníamos contactos o no, pero no había en Mercedes una comisión. Ok. En el 96, a los 20 años de la dictadura, que tiene que ver con la identidad de los jóvenes y los hijos y la movida juvenil, se empieza a reconstruir y a ver todo. Y nosotros empezamos como familiares, no teníamos reuniones en el 82, en alguna casa de mi hermana, cuando vino, viste, empezaba la democracia, pero hicimos mucha catarsis también, porque hablábamos de lo que nos había pasado, de lo que nos sentimos, cómo lo vivimos. Bueno, y después siempre seguimos, viste, por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Y van haciendo como, no sé, actividades o cosas, o es más como un espacio de encuentro? No, nosotros generalmente, viste, tenemos el 24 de marzo nos une, nos llaman de escuelas, vamos a charlar, hacemos actividades, tenemos la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad que nos acompaña mucho, porque no somos tantos, y bueno, vamos haciendo. La verdad que estamos también los familiares en un momento muy duro, porque siempre como una lucha, pero nunca estuvimos en este momento de negacionismo y de reivindicación. Eso es muy fuerte. Nunca desde la democracia pasó lo que está pasando en 2026. Pero yo creo, y es cierto, que en la gente hay otro consenso. Y se va a ver. Sí, como que termina ridiculizando la otra opinión porque tenés a una persona diciendo una cosa y todo un pueblo pensando lo contrario. Sí, sí. Clau, y con respecto a la vuelta de la democracia que la nombraste hoy, ¿qué recordás de ese momento? ¿O cómo se vivió el cambio? No, una alegría tremenda. Chicos, ¿saben lo que era ir a votar? Ustedes no tienen ni idea. Nadie quiere ir a votar ahora, pero lo que Te explotaba el pecho. Pero escúchame, si a vos te prohíben 7 años algo y te mantienen cerrada, sin hablar, el otro Sí. día lo escuchaba Almodóvar, ya que dicen tanto del cine, que decía Almodóvar, la gente joven no entiende lo que fue Franco. Yo sé lo que es, y viví una dictadura, lo que fue expresarse en libertad, decir lo que uno tiene, respetar la democracia, de hablar hoy y decir, bueno, yo estoy de acuerdo con esto, con lo otro, creo, genero,
Todo sí, eso porque sí. uno lo termina dando por sentado, que es lo que charlábamos hoy, porque uno ya nació así. Lo das por sentado y la verdad que no. Hay que cuidarlo todos los días, porque yo también daba por sentado un montón de consignas que no iba a estar hoy después de 50 años hablando de ciertas cosas. Ujú. Pero es así. Qué bien. También, no sé, como que yo te escucho y es como que me intento proyectarme en ese momento y estoy como ahora y Son 50 años. no, Es mucho. no, y además me imagino como aprender a vivir en esos 50 años, como que siento que todos los años es como un aprender Mirá, algo nuevo, yo no te sé, digo por ahí una nada que cosa, ver. No, son distintas etapas. Los primeros años de represión y de, chicos, ¿cómo que te puedo decir? De mutismo total. La represión fue tan fuerte que la gente no se animaba a decir ni a. ¿Recordás algo con respecto a la música? Sí, pero hubo quema. Acá en Mercedes hubo quema de ¿Sí? libros. Ok. Que Y nadie lo En sabe, los pero hubo quema de libros en los en libros, las plaza. películas y la música fue lo más. Es la cultura, siempre Claro. se ataca la cultura. Porque la cultura es la expresión del ser libre. Y yo siento que además de lo que se ve en la escuela y de los medios, lo que conecta también es la música, porque muchos jóvenes de ahora escuchan mucha música de esa época. Sí. Y eso era lo que se reprimía y muchos artistas, además de reprimidos, tuvieron que cambiar letras o cosas así y ponerlo como más codificado Sí. en Sí. el tema de la Los protesta. dinosaurios Los dinosaurios. de Charly García. Canción de Alicia en el país. Inconsciente colectivo. O sea, Charlie, Mercedes Sosa, León Gieco, todos ellos como que son como un símbolo para los jóvenes de hoy, que los siguen escuchando y capaz los ayuda como a meterse en ese contexto. Sí, Y de hoy una. hay jóvenes que entraron en ese contexto y también apoyan la causa. Tienen expresiones muy libres y muy También firmes. y jóvenes influyentes, como vos decías, Milo J, ponele. Claro. Sí, bueno, yo me acuerdo que en el colegio como que hubo toda una clase que se le destinó a... Me parece excelente entrar por la música porque cuando te pones a analizar las letras, no sé, me acuerdo como que entramos a toda la temática a partir de la música y está buenísimo, es un gran tema porque sigue muy vigente además. O sea, esto que dice Fran, o sea, que hoy un chico escucha a Charly García y escuche esos temas y los cante y que de repente como que en el colegio se lo siente, o un padre, madre de un hermano, ¿por qué no? A explicar también qué sentido tiene eso, me parece como muy zarpado que siga vigente desde ese lado. Y ahora que Larita mencionó la escuela, vos también dijiste que van a dar charlas a las escuelas. ¿Cómo, Sí, cómo no. ves la educación con respecto a eso hoy? No, en general, viste, como todo, pero yo creo que los 50 años le movió un poquito, hay como mucho más actividades, viste, se han puesto más creativos, con chicos, con jóvenes. Yo tengo mi nieta en Buenos Aires, en un jardín público de Capital Federal, y ayer pintaron pañuelos, Sí. Bien. viste, con 3 años. Ay, qué lindo. Digamos, desde los trabajos, creo que hay una movida muy grande. Yo no sé si movilizó los 50 o el momento que estamos viviendo. O los dos. O los dos, no lo sé. Y cuando vas, dijiste que a veces van a los colegios, como ¿qué te encontrás vos como desde el lugar que te toca? Como ir a presentarte ante... No, yo viste que soy muy... Yo hablo, y por ahí el chico si me quiere preguntar Viste algo, que los Van. nenes son re curiosos. Levantan la mano y hacen preguntas. que pregunten, qué sé yo. Pero, por ejemplo, me pasó una vez, el año pasado, que hace 2 años, se pasó la película 1985. Ah, sí, Qué peliculón, bueno. peliculón. Yo también la vi en el colegio ese. Último Y año. se pasó en el teatro. Fueron alumnos, cosas, y un chico me preguntó algo. Y yo contesté con mi postura. Y se paró una profesora y dice, de acá de política no se habla. Pero te das cuenta que no estamos hablando de partidario. No hay que temerle a la palabra política. Política es actitud de vida. ¿Vos estás a favor de esto o estás en contra de esto? No es palabra mala. ¿Te das cuenta? Y la verdad que me dolió porque una docente tendría que enseñar a jóvenes a interpelar, a pensar. No, porque aparte a debatir. después en el aula no va a ser para nada objetiva. Si, por ejemplo, fuese una ¿viste? profesora de Cuando historia. vos tenés tantas limitaciones personales de querer, me parece a mí, no sé. Sí.
Yo el otro día hablaba con mi hermana y le decía como que siento que estamos en una época en la que la gente tiene miedo a hablar de política o dar como su punto de vista, fuese cual fuese, ¿eh? Como que también estamos muy cansados de la política. No sé si es como que hay una sobreinformación y una saturación todo el tiempo de todo, pero como que siento yo, por ahí en los entornos que me manejo, que existe eso. Y yo me ponía a pensar, digo, ¿en qué momento pasó esto que decís vos? No se puede hablar de política, como que la gente tema dar su opinión. Me parece medio problemático también. No, porque yo creo que está orquestado, ¿viste? Yo creo que los telefonitos, de alguna manera, y los grandes poderosos del mundo orquestan. Sí. No, uno se cree muy libre e independiente, pero las cosas entran, ¿viste? Sí. Entonces, me parece que pasa por ahí. Y también ya veo otra reacción que se están dando cuenta. Sí. Hay países que ya se están dando cuenta en lo malo que le hace a los pibes ciertas cosas. Sí. Entonces, hay como replanteos y nadie tiene una verdad absoluta, pero te quiero decir que cuando vos aceptás todo y no renegás de nada, estás en el horno. ¿Viste? Vos tenés que de Sí, alguna sí. manera plantearte o discutirlo. Sí, O o que decir lo quizás que terminás pensás. estando a favor, pero por lo menos que sea por motus propios y no por simplemente Porque absorber hay un lo que dice el desgaste otro. de la política, porque justamente te quieren aislado, deprimido, individualista. Y bueno, los pueblos así, después haces lo que querés. La verdad. Y la juventud tiene un rol importantísimo para mí porque es su futuro. Yo tengo 67 años, pero yo siempre confío en los jóvenes. Y me parece que van a conectarse con ciertas cosas. ¿Escuchaste? Vas a conectar. Nosotros Bueno. ya estamos pasadas. Yo y los Por lo que menos en vengan. el cine sos buenísimo. No, Fran es un grosso no, es increíble. Sí, no lo conozco. ¿Se conocen? No, no, Ah, No, no, no. no lo conozco. Bueno, y hablando de esto de los jóvenes, nosotros habíamos armado una actividad que era si tuvieses que explicarle a alguien en un minuto que pasó el 24 de marzo a alguien que no sepa, ¿cómo lo resumirías? No, o sea, no puntualmente el 24, no puedes hablar de todo el contexto. Sí. Porque, como vos decís, hay mucha gente activa, pero también hay gente que es totalmente ignorante y no queriendo, sino porque... No, yo no lo juzgo, porque yo te digo la verdad, los van llevando también. ¿Qué sé yo? No es que el pibe por naturaleza no puede ser nunca jodido. Claro. En general es... Y después te va determinando el contexto, cosas, inoculación de odio. Cuando vos estás mal y no te salen las cosas y te inoculan odio, genera un caldo propicio, ¿viste? Ujú. ¿Qué le diría? Bueno, que en el 76 vino una dictadura que destrozó todo y con un plan que lo tenía ya preparado y había un montón, una juventud hermosa que pensaba en el otro, que proyectaba, que ellos nunca pensaron que los iban a masacrar así. Y bueno, que fue muy doloroso y que es importante porque no es el ayer, es el hoy. Todas las vueltas a querer el autoritarismo, a implementar cierres de cultura, es que te van de a poco llevando, ¿viste? Quieren cerrar el Inca, desfinancian películas importantes. Todo eso es cultura e identidad nacional. Nosotros tenemos que respetar y querer nuestra identidad nacional, que es lo que uno tiene que defender. Y todo lleva a todo. Así que yo digo, bueno, fue muy doloroso. Nosotros seguimos por memoria, verdad y justicia, pero todos los días hay que seguir queriendo la democracia, queriendo que la gente pueda pensar diferente, que pueda vivir bien, que sea feliz y no tirarte al abandono y que te crean que sos un ser individual y que estás en la lona. Cuando vos no tenés esperanza... Estaban en el chat diciendo que estaban muy atentos, te mandó besos. ¿Ahí dónde está? Bueno, acá Adrián. Ah, tu papá, ¿no? Sí, sí, eso Bueno, acá están diciendo todas cosas muy lindas para que tengas en cuenta que están atentos escuchando todo lo que dijiste. Clau, nos queda muy poco tiempo, Sí. pero yo me quedé en una parte como que hablabas de las etapas y quiero saber cómo fue ese momento en el que empezaron a tener información de lo que pasó. O sea, en principio era algo de esto, como que creían que, bueno, era momentáneo y cuando empezó a aparecer esa información, ¿cómo lo Y bueno, fueron? mira, la reunión de las madres, el inicio de las madres es esto. Cuando ellas empiezan a pasar por las comisarías, por el Ministerio de Seguridad, la policía, se empiezan a encontrar
nadie tenía la sensación, chicos, no había WhatsApp, no había nada, nadie tenía la sensación de cuánta gente podía ser. Se empiezan a ver y empiezan a decir, somos muchas. ¿Qué pasa? Claro. Es más de lo que nosotros creemos, ¿viste? Claro. Entonces se empiezan a juntar y fíjate cómo empieza la ronda de las madres. Ellas, Cana y cosas, estaban paradas y como había estado de sitio que vos no podías estar 6 personas juntas en un lugar, en una esquina, el tipo dice, avancen. Y las madres empezaron de a 2 alrededor de la pirámide de la plaza. Y así empezó la ronda de las madres. Sí. Así fue. Y se pusieron el pañal, antes no había descartable, un pañal en la cabeza que era el pañal de sus hijos. Muy bien. Tremendo. Bueno, no sé si hay algo más que quieran agregar. Estamos en hora, pero Claudia, muchas gracias. Gracias. Agradecerte, Claudia, la sí. verdad estuvo muy lindo. Gracias a ustedes. Perdón porque yo voy... No, espectacular. También cuando llegaste te dije, la verdad que para mí es como muy difícil estar haciendo esto porque es un tema al que le tengo mucho respeto, como que me cuesta un montón Pero es la vida diaria. No hay que tener todas las Sí. cosas como monumentos. Sí, ¿Viste? sí, Yo sí. digo, está acá. Sí. Se palpa, está. Y bueno, gracias justamente por mantenerlo vivo. Bueno, Sí. muchísimas gracias. Sí. Yo le traje un pañuelito. ¡Ay, No, amo! pero igual les digo, hecho con las manos. Ay, me encanta. Porque era la consigna de Ay. los 50 años. Qué de la lindo, abuela. muchas De la abuela y gracias. la flor. Lo vamos a colgar ahora aquí atrás. Bueno, y con el lema este año que es ¿dónde están? ¿Dónde No sé. están? En Nunca Más y otras veces dan, qué sé yo. No, y 30.000. muchas gracias. Lo vamos a colgar acá. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hiciste vos? Lo No. hacemos en comunidad, Ah. es creativo, ¿viste? Gente Me hizo... encanta. Ay, Bueno, chicas. Un aplauso para Claudia, por favor. Por favor. Gracias por tanta claridad. Un placer recibirte aquí. Bueno, gracias a ustedes. Un gustazo.